con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ahora, esta parte que estamos leyendo aquí de Zacarías, el Señor le está hablando al profeta. Y ahora el profeta habla, Dios está hablando por medio del profeta. Y dice el Señor por medio del profeta, no con ejército. En otras palabras, poder, fuerza, de números, de gentes o de grandes ejércitos. Ya, no con ejército. Y después dice también, no con fuerza. Esto significa no con mera fuerza bruta o carnal, o hasta armamento pesado, se puede decir, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso, dice Jehová. Uno de los emblemas que tenemos en el emblema nacional de Israel, de la nación de Israel hoy en día, es la menora con las ramas de olivo. El menora es un candelabro, se le puede decir candelabro, se le puede decir candelero. Vamos a decir la palabra candelabro, un candelabro de oro. Ese es el menora. Esta es una palabra que usan los judíos para identificar un artefacto especial y santo que se usaba en la antigüedad, que era un candelabro de oro. Pues el emblema nacional de Israel tiene la menora con las ramas de olivo. Las ramas significan el aspecto civil y religioso del liderazgo nacional de Israel. Y las lámparas son las 7 palabras hebreas de Zacarías 4:6, donde cogimos nuestro texto para leer. Ahora, la implicación es que Israel será una bendición al mundo, pero solo cuando dependan del Espíritu de Dios. Para que verdaderamente sean bendición al mundo, Israel tiene que depender del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios estaba diciendo primordialmente. Si no, con mi espíritu, dice Jehová, el Espíritu de Dios. Vamos a ver específicamente de qué se está hablando aquí en Zacarías capítulo 4. Ya vimos la otra escritura en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Dios nos está explicando verdaderamente en respecto al candelabro de oro. Porque ahí vemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, caminando en medio de 7 candelabros de oro. Y nos dice específicamente qué significa. Que los candelabros de oro son las 7 iglesias. Las 7 iglesias del cual Dios está mandando mensajes. Pero vamos a ver específicamente los primeros 5 versículos, llegando al versículo 6 de Zacarías, del capítulo 4, para entender bien de qué se está hablando, porque estamos cogiendo un texto. Vamos a ver el contexto de ese texto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sus sueños. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor, no, Señor mío. Ahí viene ahora el versículo 6, que es nuestro versículo clave respecto al mensaje. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí donde está hablando respecto al candelabro de oro. Ahorita hablamos respecto al emblema nacional de Israel, ¿qué significaba? Pues eso lo cogieron de la Biblia, específicamente de aquí, de Zacarías, capítulo 4 o 6. Porque está escribiendo respecto al candelabro de oro. Ahora, 3 veces en las escrituras el candelabro de oro aparece en prominencia. Primero, en Éxodo capítulo 25. Entre las instrucciones dadas para formarlo y ponerlo en el lugar santo.
En Éxodo capítulo 25, 31, Dios le dice a Moisés que haga un candelabro de oro. Esto era parte de la función en el tabernáculo, como lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para adorar a Dios. Pero tenía un símbolo profundo y tremendo respecto a hacer este pedazo de artefacto de mueble, se puede decir, ya específicamente. El candelabro era completamente de oro puro, macizo. Usualmente todos los muebles que se hacían para el lugar santo en el tabernáculo eran de madera, una madera específica, fuerte y dura, que era acacia. Y esa madera era después rellena de oro, la cubría de oro, la madera. Pero el candelabro, en realidad, no era de madera, era de oro puro, era el candelabro. Había otro artefacto que era de oro puro también, en el lugar santísimo, que esto hablamos en un tiempo atrás en el estudio bíblico, en respecto a la tapa que cubría el arca, el pacto, y se llamaba el propiciatorio. Esa tapa donde se guardaban los 10 mandamientos era de oro puro. Y es algo bien importante de que Dios mandó hacerlo de oro puro. ¿Por qué? Porque el oro simbolizaba deidad y divinidad. En otras palabras, simbolizaba Dios mismo. Dios en su poder. Solamente los metales en la antigüedad tenían su símbolo de lo que significaba cada cosa. Ya, por ejemplo, el oro, como vemos, significa deidad o divinidad, Dios mismo. Estaba la plata, que significaba redención. Y estaba el bronce, que era un metal de menos calidad que la plata o que el oro, porque el oro era el metal por excelencia de más valor, y el bronce quedaba en tercer porque era dos metales hundidos, el bronce, y esto significaba juicio. Ya, cada cosa tenía su simbolismo. Y en el tabernáculo cada cosa tenía un símbolo. Ahora, el candelabro de oro era importante porque, que es el menorá, porque el candelabro simbolizaba a Dios mismo, a Yahweh, como la luz de su pueblo, como la luz que brilla y la luz que verdaderamente le da vida a su pueblo. Era luz, porque ese candelabro de oro tenía que arder o quemar o dar brillo perpetuamente, todo el tiempo. Ya, porque era un candelabro de 7 brazos o 7 ramas, ya, había un vástago central y habían 3 que salían de lado y había un depósito abajo. Vamos a ver eso ahorita para describir bien el candelabro y cómo esto aplica a nuestra vida. Primeramente vemos que está el candelabro de oro, aparece en prominencia en Éxodo 25, lo que hablamos, cuando se daban instrucciones para poder hacerlo y ponerlo en el tabernáculo. Lo vemos aquí en el capítulo 4 de Zacarías. Todavía estamos en los profetas. El profeta Zacarías fue el que recibió este mensaje. Es una visión, en otras palabras, que él tenía, el cual Dios le mostró. Y lo vemos en Apocalipsis, que es la escritura que leímos. Así que vemos en el Apocalipsis donde el Señor Jesucristo mismo aparece en gloria caminando entre los 7 candelabros de oro, que son declarados las 7 iglesias. Eso lo vemos en Apocalipsis, como te deja saber, que son las 7 iglesias. Ahora estamos viendo mejor y más claro el significado. Porque ya en Apocalipsis, el candelabro, vemos que ahora son las iglesias. ¿Y las iglesias, de qué se habla las iglesias? La iglesia está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellos que han entregado su vida a Cristo y viven para Cristo, han sido redimidos para Cristo. Del cual ahora esos creyentes tienen que ser una luz para el mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que camina ya creyendo en mí, tiene la luz. No caminará en la oscuridad, no tropezará, no caerá. ¿Por qué? Porque está siendo la luz verdadera, que es Jesús. Él es la luz de todos los hombres, es la luz del mundo, Jesucristo. Y cuando la persona viene a conocer a Jesús como Señor y Salvador, esa persona ahora se convierte en una luz para este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en uno. Y de esa manera ahora nosotros brillamos para otros. Vemos el significado del candelabro aquí en todo esto. El candelabro es una lámpara,
que da luz. Donde hay oscuridad, viene la luz. La oscuridad se va. La oscuridad no puede contra la luz. Tiene que irse. Se va completamente. Como se prenden las luces, se va la oscuridad. Así que vemos que esto es lo que significa candelabro, luz. Y vamos a ver ahora cómo el Señor nos habla por medio de Zacarías en respecto a esto. Así que lo vemos en la ley, el candelabro, lo vemos en los profetas, en Zacarías, y lo vemos en el cierre del Nuevo Testamento, que es preeminentemente la revelación del Evangelio. Lucas 24:44, vemos la ley, los profetas y los salmos. Cuando Jesús, después que resucitó, le habla a dos de sus discípulos que iban camino de Maús, de que era necesario que lo que se cumpliera, lo que se había escrito del Mesías, que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, se cumplieran en respecto a él. Por eso tenemos muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús, el Mesías. En el libro de Éxodo, el candelabro parece principalmente representando, como dijimos ahora mismo, a Yahweh, a Gad, a Dios Todopoderoso. Lo vemos ahí, como fuente de luz a su pueblo. Dios es la fuente original de luz, es Dios. En el libro de Apocalipsis, los 7 candelabros representan el redil de Cristo, es lo que representan los candelabros de oro. La iglesia de Dios como portadora de luz a un mundo. Ustedes son la sal del mundo, dice el Señor Jesucristo. Así mismo dice, ustedes son la luz del mundo. Y así es como el Señor quiere que nosotros procedamos en este mundo, como luz. Y es por eso que es importante ver el significado de este candelabro de oro que nos está dando a entender el Señor en su palabra. Ahora, aquí en el libro de Zacarías, vemos la dependencia de la iglesia de Dios, siendo la luz del mundo, en aquel que es la única fuente de luz original, la verdadera luz. La gran condición de toda verdadera luz y que da poder. La iglesia es la luz solamente cuando está en cercana y constante contacto con la fuente de toda luz, iluminación y gloria. Estamos hablando cuando la iglesia está en conexión con Jesús, con Jesucristo. No con ejército. Nuestra dependencia no es en números, en mucha gente, no es en esto. No con fuerza. Nuestra confianza no es en patriotismo, ya, en ningún patriotismo mundano, porque yo soy de tal país, o yo soy de aquí o de allá, o porque aquí en Estados Unidos nosotros tenemos un armamento fuerte, somos un país poderoso. De nada de eso, para Dios eso no cuenta nada. Sino con mi espíritu, dice el Señor. En otras palabras, con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí Dios le estaba hablando, cuando habló con el profeta, estaba hablando específicamente, vamos a ver ahora, respecto a la nación de Israel, cuando estaba débil, y cuando ellos tenían que reconstruir otra vez el templo y la nación. Habían salido de un cautiverio por causa de su propio pecado, habían ido en cautiverio por 70 años a Babilonia, y ahora habían regresado para reconstruir, y era un pueblo muy débil, y estaban tratando de sobrevivir delante de muchos obstáculos y dificultades y muchos enemigos que no querían que ellos otra vez reconstruyeran. Eran débiles, y es por eso que ellos se sentían muy intimidados por todo lo que estaba alrededor. Pero Dios les dice por medio del profeta, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Tenían que depender de Dios Todopoderoso. Ellos tenían que depender del Señor Todopoderoso. Primero, las características en esta de la visión esta que Dios le dio a Zacarías. La impresión puede tomarnos de una manera pictoresca. Vemos el candelabro de oro con 7 ramas, ya se levantan a nivel común, y en cada de estas ramas está puesto en su extremidad superior una lámpara. Así que en este candelabro tenía sus lamparitas arriba para brillar. Las ramas son huecas, así que no había, son como unas pipas de conducto, cada rama. Ya contienen pipas o conductos para que entrara el aceite, porque se necesitaba el aceite que entrara por ahí para que quemara y diera luz, la lámpara. El aceite es llevado de la taza central abajo, en toda la taza central abajo, donde era un depósito
que el aceite acumulaba, perdón, que acumulaba el candelabro del aceite, era el depósito este, ¿ya? Y de así era alimentado para cada rama el aceite para que pudiera dar luz, quemar, en otras palabras. Están los dos árboles de oliva. En la visión vemos que hay dos árboles de olivo, a la derecha y a la izquierda del candelabro. Eso es lo tremendo que vamos a ver aquí. Estos son dos fuentes del precioso aceite del santuario. El árbol de olivo es el que le daba el aceite al candelabro para que tuviera luz, para que pudiera quemar. O sea, en otras palabras, la conexión que le daba este árbol de oliva, había uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que estos árboles son árboles vivientes y representan la fuente, suplemento inagotable, en vez de simplemente de ser depósitos, porque el candelabro tiene un depósito, pero ese depósito era limitado, ¿ya? Porque una vez que tenía su depósito, una vez que se acababa el depósito, no tenía más, así que tenía que coger más aceite de las ramas que estaban conectadas a ese candelabro. Así que estas pipas doradas, esta es otra cosa. En la visión vemos que las ramas o los olivos estaban conectados con el candelabro y tenían como una conexión o unas pipas doradas de oro. Y estas ramas o estos arbolitos de olivo vertían aceite dorado, aceite de oro. Acordémonos que simboliza el oro, simboliza deidad, simboliza Dios, en otras palabras. Divinidad. Divinidad, exactamente. Ya, por ahí derramaban el aceite. Ya, de los arbolitos que están a la derecha y a la izquierda, ahí, al depósito del candelabro. Ya, es conducido por los canales del candelabro hasta las lámparas en sus extremidades. Las lámparas están disponibles a quemar perpetuamente, así pueden ir a quemar el brillo perpetuamente. Ahora, tenemos una poética y pintoresca representación perfecta y una colección es bien transparente aquí. Los dos árboles de oliva son dos ungidos, porque eso lo vemos al final del capítulo 4 de Zacarías, en el cual el profeta pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué significa esto, Señor? De esta visión que le está dando. Y el ángel que le está explicando le dice: ¿no sabes qué significa esto? Dice: no, Señor, no sé. Los dos árboles que están ahí, o los dos ramas de olivo, son dos ungidos, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra ungido? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa Mashiach, que significa Mesías. Mesías significa ungido, el ungido de Dios. Estos árboles eran ungidos, en otras palabras, eran la fuente que le daban el aceite al candelabro. Pero aquí, en este tiempo del cual la visión se está dando, los olivos representaban a Zorobabel. Como ustedes pueden leer en la escritura, leemos sobre un personaje que mencionan aquí, que es Zorobabel. Y hay otro personaje que mencionan aquí en Zacarías, que no está en este capítulo, pero está en otra parte aquí en el mismo libro de Zacarías, que es Josué. Estas dos personas o personajes, en realidad, uno era Zorobabel, era el gobernador del pueblo de Israel. Y Josué era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. En ese tiempo de dificultad, en ese tiempo en el cual la nación de Israel estaba bajo bastante problemas y angustia, tenían estos dos gobernadores. Y Dios, por medio de estos dos gobernadores, estaba levantando el pueblo para que el pueblo pudiera otra vez reconstruir y seguir adelante. Bueno, el sumo sacerdote es Josué y el gobernador o rey, se puede decir, es Zorobabel. Ellos eran las cabezas visibles del Estado judío de aquel tiempo, en ese tiempo de grandes pruebas y problemas que había. Así que cualquier fuerza que viniera a la nación judía venía de la fuente divina por medio de este sacerdote y del gobernador, porque Dios usaba al gobernador y al sacerdote para llevar a cabo su propósito con la nación. Claro que es obvio que ellos son indisputablemente el tipo de nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque así como Zorobabel era el gobernante y así como Josué era el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo tenía el oficio de ser sumo sacerdote
el pontífice, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, poder mediar por el pueblo delante de Dios, pues Jesucristo mismo hizo eso por nosotros. Y el sacerdote daba también sacrificios delante de Dios para que sean aceptados y para que por un tiempo perdonaran de la gente. Pues Jesucristo mismo fue el propio sacrificio, la propia expiación. Él no trajo algo para sí mismo, sino él mismo fue el que se entregó y se hizo sacrificio como sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Y como rey también a sí mismo. Jesús es el Señor de nuestra salvación, es Dios, es soberano sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hay. Así que Él tiene estos dos oficios, el Señor Jesucristo, y estos personajes de la antigüedad son un tipo de lo que Jesús cumple cuando Él viene aquí a la tierra, para llevar a cabo el plan de salvación por cada uno de nosotros. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión y Señor y Rey. Dos grandes títulos que cubren su obra oficial. Su deuda a la obra expiatoria de Cristo como sumo sacerdote para el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios para cada uno de nosotros. Reverentemente y humildemente nos postramos a sus pies, aceptamos sus órdenes como capitán de nuestra salvación y su ley como rey sobre nuestra naturaleza. Así que lo estamos aceptando a él como rey y él es nuestro sacerdote. Ahora veamos en detalle el candelabro, para que veamos cómo todo esto va junto. Tenemos poca duda cuando volteamos al primer capítulo del libro de Apocalipsis y encontramos lo que puede representar en tipo. Ciertamente significa la iglesia de Dios vivo, el candelabro. Se dice ahí, nos explica que el candelabro, los 7 candelabros de oro, el cual el Hijo de Dios está caminando en Apocalipsis, son las 7 iglesias. Así que en sí, ahí es donde vamos a enfocarnos ahora, dando a entender que este candelabro representa la iglesia y más específicamente, individualmente, a cada creyente. Cada uno de nosotros como creyentes en Dios Todopoderoso. La iglesia de Dios no es una invención humana. La iglesia de Dios no es una organización que se inventó por hombre, en realidad, pero una institución divina. Y está puesta en este mundo no por autoridad de un líder religioso, no por un papa o un pastor soberano, no un líder espiritual o sacerdote, sino por la autoridad de Dios Todopoderoso. Si ustedes se acuerdan, Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿De quién soy yo? Y muchos decían ciertas cosas. Uno decía que era un profeta, que era Jeremías, que era Juan Bautista otra vez, que era Elías. Y él dice, pero ustedes mismos, ¿qué ustedes dicen que yo soy? Es donde vino Pedro y su confesión fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor alabó esa declaración de Pedro, porque le dijo, bendito eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no fue revelado a ti por sangre y carne, sino que fue revelado de Dios Todopoderoso, del Padre. Ya, y le dijo, y te digo que tú eres Pedro, y después le dijo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que son del infierno, no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dijo eso, es de que Él mismo instituía su iglesia. Acordémonos que la palabra iglesia no está hablando de un templo, no está hablando de un edificio, como lo tenemos aquí, no está hablando de eso. Cuando Jesús habló de la iglesia, está hablando de los creyentes, del conjunto de creyentes que se congregan para alabar a Dios. Y la palabra se usaba específicamente, se comenzó a usar específicamente en el cristianismo, para aquellos que habían salido del mundo y se congregaban para alabar a Dios, para alabar a Jesucristo como Señor, Dios, como su sacerdote, sumo sacerdote y como su Rey Todopoderoso. Y ahí era la iglesia, en otras palabras, los creyentes. Ahora mismo, todos los que estamos aquí congregados, o si es que son verdaderamente hijos de Dios y han creído en Cristo, es la iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo. Y eso es lo que representa el candelabro de oro. El candelabro de oro brilla, da luz
La iglesia tiene que brillar y tiene que dar luz en un mundo que está completamente yéndose para abajo, en degeneración y oscuridad espiritual. Entonces la iglesia tiene que brillar. El candelabro de oro era eso. En el Antiguo Testamento representaba a Yahweh, que es Dios Todopoderoso, como la luz de su pueblo y la luz de todas las naciones, para que conozcan la verdad. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en esta era, vemos que representa más bien la iglesia, el menorá. Representa la iglesia de Dios como la luz. De esa manera podemos ver cómo el Señor instituyó su iglesia. Así que acordémonos, aunque hemos visto durante los tiempos y los siglos cómo la iglesia muchas veces se ha corrompido, se ha involucrado con el mundo, hay cosas que no son buenas, hay muchos que son llamados pastores y hacen lo que no deben de hacer, pero con todo eso Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. En otras palabras, quien está manteniendo la iglesia, le da fuerza y le da vida, es Dios mismo, no el hombre. Porque si fuera por el hombre, hace rato hubiera desaparecido la iglesia. Y no. Desde que Cristo la instituyó, cuando Cristo alabó a Pedro por la declaración, esa que dijo, y le dijo, tú eres Pedro, significando, la palabra Pedro, el nombre de Pedro, en el griego, significa pequeña piedra, pequeñita, es Petros. Y después dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra, sobre esta roca maciza, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa Petra? La declaración que él dijo. La declaración de decir de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa declaración, que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, es que la iglesia es establecida y edificada. En otras palabras, la iglesia vive y está porque Cristo es la cabeza. Si Jesús no fuera la cabeza de la iglesia, entonces verdaderamente no habría iglesia. Fuera un cuerpo sin cabeza. Y un cuerpo sin cabeza no puede andar. No tiene cómo moverse, no hay dirección. Bueno, así que vemos el candelabro de oro, ya. Y notemos el significado del nombre de Iglesia de Cristo. Otra cosa, cuando cualquier hombre es aceptado como cabeza de la iglesia, esto es una usurpación de su verdadera cabeza y una confiscación de sus privilegios. Cuando tenemos a un hombre por arriba de Dios Todopoderoso como el de cabeza de la iglesia, entonces verdaderamente los privilegios de los creyentes están siendo confiscados, porque no es una iglesia verdadera. Así. Ok, los dos olivos son perpetuas fuentes de abastecimiento, los dos olivos del candelabro de oro. Ahora, la capacidad de las pequeñas tazas de las lámparas, podemos que el candelabro de oro está dividida en ramas, tiene 7 ramas, un vástago central y 3 al lado, 7, y tiene sus lamparitas. Ahora, la capacidad de las pequeñas tazas de las lámparas son limitadas, pero la capacidad de los olivos a proveer aceite es ilimitada. En otras palabras, los olivos tienen suplemento que no se agota. Es ilimitado, puede dar aceite para siempre y por siempre, pero las lamparitas del candelabro son limitadas. Ya solamente pueden coger cierta cantidad hasta que se les acabe y pueden coger más. La capacidad de la iglesia a recibir bendiciones es limitada, pero la capacidad del Señor Jesús a dar bendiciones es ilimitada. Jesús tiene bendiciones ilimitadas para darnos a nosotros como creyentes. Pero muchas veces la capacidad de nosotros a recibirla es limitada. Y muchas veces hasta obstruimos esas bendiciones que Dios quiere darnos a nuestra vida. ¿Por qué razones? En respecto específicamente a desobediencia, a pecado, a muchas otras cosas que nosotros paramos esas bendiciones de nuestras vidas. Y así como la taza central no puede acumular una nueva reserva de aceite para que dure para un futuro, porque el candelabro tiene una taza que es un depósito, pero no puede acumular para tener más para el futuro, de una manera. Pero tiene que tomar del abastecimiento mientras está en comunicación. En otras palabras, tiene que estar siempre comunicado, conectado con los arbolitos de olivo para que pueda recibir siempre el aceite. No puede tener, recibir el arbolito, déjame guardar este depósito para más adelante. No, tiene que estar siempre recibiendo.
Así que, o si nos desconectamos, o si, en otras palabras, el candelabro se desconecta de los dos ramas de olivo, ya no va a tener más abastecimiento de aceite para quemar. ¿Qué pasa? Ya no tiene más luz. Y humea, y lo que pasa es que no tiene luz y se oscurece. Pero mientras esté con las ramas de olivo conectado, va a tener siempre aceite para dar brillo, para encender, para dar llama. Así como el ardor y el brillo de las lámparas consumen el aceite y lo hacen necesario, así tampoco la iglesia ni el creyente individual puede brillar a menos que esté conectado con las ramitas o conectado con el Señor, en otras palabras. Hay dos pipas doradas, como explicamos ahorita. Eso está en el versículo 12 de Zacarías 4, que es donde nosotros fuimos a leer ahorita. Estas dos pipas doradas que alcanzan las ramas de los olivos a la taza. Ellos representan los canales de comunicación por el cual el Espíritu Santo derrama aceite de gracia en las reservas de la iglesia y las lámparas individuales. Vemos ahí el significado de este candelabro de oro y las ramas, de que las ramas están dando abastecimiento al candelabro del aceite, mientras está conectado, claro, con el candelabro. Sabemos que el aceite en las Escrituras es uno de los favoritos símbolos del poder y presencia del Espíritu Santo, el aceite. Si hay obstrucción en la entrada y salida del aceite, la lámpara de la iglesia de los creyentes individuales no pueden seguir y continuar brillando y ardiendo. Vamos a ver dos cosas que tiene que ser la lámpara, dos cosas que tiene que ser el creyente, y es arder y brillar. El Señor Jesús dijo de Juan Bautista, ustedes se acuerdan de Juan Bautista, en Juan capítulo 5:35, que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Cuando el Señor Jesucristo habló de Juan Bautista respecto a su testimonio, y que Juan Bautista da testimonio de él y quién era él, era una antorcha, dice, que ardía y brillaba. ¿Ya? Pero yo tengo un testimonio más grande, dice el Señor, por lo que estoy haciendo, porque acordémonos que Jesús es la luz de este mundo cuando vino aquí. De todo lo que él hacía, en todos los milagros que hacía, era un testimonio para entender que él venía del Padre, para llevar a cabo la función del Padre y predicar el reino de Dios para la salvación, y que creyeran en él para la salvación a la gente. Bueno, dijo de él, de Juan Bautista, que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Ahora, es nuestra obligación y privilegio de arder y brillar para Jesús. Y las condiciones de arder y brillar son puestas delante de nosotros en esta visión del candelabro. El arder. El candelabro tiene que estar vitalmente conectado con el árbol de olivo para poder arder. Me enseña que tengo que estar vitalmente enlazado con mi Señor y con mi Salvador, con Él siendo mi sumo sacerdote y Él siendo mi rey, para estar conectado con Él. Cuando un pobre pecador, del cual nosotros todos somos, hasta que llegamos a conocer al Señor, viene a conocer su pecado y sentir su culpa, se voltea de su pecado a su Salvador, en otras palabras, le da la espalda a su pecado y va a su Salvador, y de su culpa a su expiación, lo que Jesús hizo en la cruz, la crucifixión, viene a sentir una enajenación, en otras palabras, como que está apartado de Dios, se da cuenta de la culpa que tiene y el tan pecador que es. Cuando una persona reconoce que es un pecador, se da cuenta que está apartado de Dios, que está apartado de Dios y que necesita a Dios en su vida. Entonces, cuando eso pasa, esa persona va a hacer todo lo posible para buscar su camino a su reconciliación con Dios. En otras palabras, a venir otra vez a Dios para que Dios lo acepte, por medio del arrepentimiento. Por medio de un arrepentimiento y una entrega al Señor. Este es el comienzo de una unión vital de la única fuente de vida y luz. Ahí donde comienza la unión que tenemos con Cristo Jesús. Ahí donde comienza cuando uno, siendo una lámpara o un candelabro de oro, podemos conectarnos con Cristo ahora. ¿Para qué? Para poder arder.
Pero si no venimos a reconocer que somos pecadores, primeramente, que necesitamos de Él, vamos a estar sin luz, vamos a estar en oscuridad. Para comenzar a arder y brillar, primero tenemos que reconocer que somos pecadores y necesitamos buscar la luz. Y para eso necesitamos arrepentimiento y una entrega a Jesús. Y ahora estar conectados con Él, como estaban las ramas de olivo conectados con el candelabro de oro. Nunca podrás arder como discípulo hasta que primeramente te conectes vitalmente con Jesucristo como Salvador y Señor. Para arder recibirás tu suplemento de gracia. En otras palabras, Dios te va, como estás conectado con Jesús, por medio del Espíritu Santo, te va a abastecer de su gracia en tu vida, de los canales del ministerio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo ahora va a ser lo que te va a llenar para que tú puedas verdaderamente tener vida y arder y brillar en este mundo. El Señor dijo: es necesario a ustedes que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo lo mandaré a ustedes. Después Pedro dijo en Pentecostés, si se acuerdan en el libro de Hechos, en Pentecostés, Pedro dijo: Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen, que fue el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. Pentecostés fue la primera venida a la iglesia en grande de la abundante entrada y del envío del aceite del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahí es donde comenzó. Cristo, como sumo sacerdote, establece los canales entre el alma y Dios. Así que Jesucristo va a ser la conexión, el intermediario que tiene esos canales para que tú estés conectado con el Señor y puedas recibir de su gracia por medio del Espíritu Santo. Uno tiene que conocer al Espíritu Santo como un poder interno, vitalmente conectado con Cristo, como una persona de la deidad también. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ya Él es Dios Todopoderoso. Pero tenemos que reconocerlo en nuestras vidas, porque Él es el que nos llena de su gracia y el que nos guía cada día en santificación, que significa en apartarnos más y más para Dios y más del mundo. Apartados del mundo, pero apartados para Dios. Esa es la santificación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Así que tenemos que reconocer esto. Para arder, la mecha tiene que alcanzar y tomar el aceite. La lámpara o candelabro tiene que tener mechitas arriba y la mecha tiene que alcanzar el aceite para que pueda arder. El candelabro puede estar conectado con los olivos, pero si no hay mecha o la mecha no llega abajo al aceite donde tiene que llegar, o algún obstáculo en la mecha del proceso del aceite, la lámpara no puede llegar a luz, no puede quemar. Y a menos que tengas una experimental o se puede decir experiencial o experiencia, contacto con Jesucristo y el Espíritu Santo, no puedes quemar. En otras palabras, tienes que venir a un punto en tu vida en el cual tienes convicción de que necesitas al Señor y lo has conocido. Y verdaderamente tienes que estar veniendo a ese punto en tu vida en el cual te das cuenta que necesitas a Él y verdaderamente conocerlo, entregar tu vida. Y si hay algo en tu vida que obstruye el fluido del Espíritu en ti y por medio de ti, tú no puedes quemar. Hebreos capítulo 12, versículo 1